Progress. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretario. Gracias, presidente. Buenas tardes. En la tarde del día de ayer, el Ejecutivo ingresó un mensaje haciendo presente la urgencia en carácter de discusión inmediata para el proyecto que vamos a ver en esta sesión que crea el Ministerio de Seguridad Pública. También se hizo presente la urgencia, pero en carácter de simple, al proyecto de ley que ingresó a esta comisión el lunes de esta semana, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, para fijarlo en tabla próximamente. También llegó un oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que remite el informe que la Ley de Presupuesto establece enviar cada trimestre a esta comisión y fue reenviado a las casillas electrónicas de los integrantes de esta comisión. Lo mismo respecto de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado en relación con los documentos recepcionados durante el mes de mayo relativos a las obligaciones de información que están establecidas en la Ley de Presupuesto del presente año. Igualmente, esta mañana ingresó un conjunto de indicaciones al proyecto de ley que vamos a analizar ahora. Todas estas indicaciones aparecen en la columna de la derecha del texto comparado que sus señorías tienen en sus escritorios. Respecto de estas mismas indicaciones, el Ministerio de Hacienda remitió el correspondiente informe financiero diciendo que ellas no irrogan mayor gasto. No, son las indicaciones de la columna de la derecha, esas. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Vamos a esperar también que, entiendo, viene subiendo la ministra de Interior, así que ella va a poder dar cuenta de aquello. Es verdad que el día se nos vence la urgencia y por eso también quisimos poner en votación este proyecto, que de hecho ya en marzo teníamos listo para poder avanzar, pero no se había llegado a un acuerdo, a una redacción de la bajada regional. Así que hoy día vamos a proceder justamente a votar. Yo quiero a los colegas también aquí presentes contarles que ingresó un proyecto de ley muy interesante, que es el de persecución y de inteligencia de delitos económicos, que nos va a permitir, tiene urgencia simple, así que tenemos un poco más de tiempo para verlo, pero es extremadamente relevante para poder seguir la ruta del dinero del crimen organizado. Así que los invito a que también le puedan pedir a sus asesores que los puedan revisar. Una vez que terminemos el proyecto de reincidencia, probablemente sea uno de los proyectos que podamos analizar. Bienvenido, subsecretario. Y bueno, yo poner un poco de contexto antes que llegue la ministra. El gran debate que hemos tenido y que se ha venido perpetuando en este tema del Ministerio de Seguridad Pública, que hoy día ya vamos a votar y por lo tanto va a poder seguir avanzando, es la bajada regional, ¿no es cierto? Y hay dos modelos, para ponerlo en simple. Un modelo donde el delegado presidencial sigue teniendo, en la bajada regional, la autoridad y el mandato de hacerse cargo de la seguridad regional. Y otro modelo donde el Seremi es la persona o alguna figura que puede tener su nombre, la figura que finalmente tiene a su cargo la seguridad regional. Y ese ha sido, esto también para el senador Durresti, que se nos suma a la comisión el día de hoy, un poco el debate que hemos tenido. El día de hoy... Bueno, entonces ese ha sido el debate y el gobierno... Entonces el debate ha sido ese. Hoy día ingresaron una serie de indicaciones. Yo he tenido algunas conversaciones con los colegas de Chile Vamos y tenemos una postura al respecto, pero bueno, vamos a esperar a la ministra también para que ella pueda hacer relatar su visión. Yo les quisiera decir que a mí por lo menos la figura que me parece correcta es una figura donde efectivamente el delegado presidencial sigue teniendo una injerencia preponderante, donde el delegado presidencial es el responsable de la seguridad pública. De lo contrario, veo difícil que el sistema opere, pero donde tenga eventualmente un ayudante. Y aquí, subsecretario, le aprovecho de hacer una solicitud que me ha hecho el senador Sandón con su equipo, que tiene relación con un proyecto de ley, Cote, esto es para ti, que es inadmisible, que ingresó el senador Sandón con otros, y que
sería muy positivo que el gobierno pudiera eventualmente patrocinar. En el espíritu de buena fe también que estamos teniendo, de poder avanzar en este proyecto que ha sido prioritario para el gobierno y buscar, ojalá, un acuerdo para el senador Sandón y quienes, no sé quiénes son los otros mocionantes, senador Sandón, de su proyecto de ley. Sería bueno que usted lo explique. Entonces sería bueno que usted lo explique, senador Sandón, porque para los colegas sería muy positivo. Ellos saben que lo ingresaron y era inadmisible, y no van a pelear eso porque sabemos que no va a pasar. Pero sería muy positivo, dado que es una buena iniciativa, que el gobierno lo pudiera patrocinar de forma tal de que ese proyecto de ley avanzara. Senador Sandón, si usted quisiera explicar, y quiénes son los otros mocionantes también. Aravena, Piu. ¿Hay alguien más? Un poquito sectario su elenco. Lo que pasó, sí. No, es cierto. Que al no ser admisible, claro. No, exactamente. Y además por otra cosa, porque lo trabajamos juntos y no había quien sacar. Y yo fui súper egoísta y dije, no me voy a bajar. Entonces no podía bajar a otros, siendo súper transparente. Y esto lo he conversado con hartas autoridades. En el fondo es crear un sistema que yo creo que, no sé si es lo mismo que anunció el presidente en la cuenta, o más o menos lo mismo, digamos, que es concentrar en una estructura toda la parte de operatividad interagencial, interpersonal, con un número único, pero no es solo el número único, sino que aquí combina todas las formas de las emergencias para poder funcionar en equipo. Y que eso sería un tremendo brazo armado para el próximo ministro o ministra. Es una idea de que se ha sacado de varios países del mundo y después podríamos hacer una presentación bien hecha, porque no, para no cometer errores. Pero sí, fíjense que en la metropolitana tenemos 14 números de emergencia. 14 números de emergencia y ninguno de esos números conversan entre ellos. Entonces hay todo un tema ahí que es muy potente, pero claramente, y no es caro, pero eso tiene que ser parte de la agenda del presidente de la República, no de nosotros. Muchas gracias, senador Sandón. Le damos la bienvenida a la ministra del Interior, Carolina Toá. Para ponerla un poco en contexto, hoy día, como usted bien sabe, vamos a poner en votación el Ministerio de Seguridad Pública, pero existe, ministra, una solicitud del senador Sandón y otros de que haya un proyecto de ley que busca, en el fondo, coordinar toda la estrategia de emergencia con un número único, que es inadmisible el proyecto de ley de ellos. Entonces, lo que piden los colegas acá es que ojalá ese proyecto pudiera ser eventualmente patrocinado. Entiendo que es parte de los anuncios que hizo el presidente de la República en la cuenta pública, va en la misma línea, pero sería un buen gesto, creo yo, para poder avanzar en esa línea. Así que el subsecretario estaba escuchando al respecto, dado que usted llegó recién, pero bueno, bienvenida. Y después de que nos responda eso, le damos la palabra también para que nos pueda exponer cuál ha sido la postura del Ejecutivo en las indicaciones que acaban de ingresar y que tenemos que votar el día de hoy del Ministerio de Seguridad Pública. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, presidente, a la comisión, porque estemos en esta etapa, digamos, en relación al Ministerio de Seguridad. Pero antes de eso, respecto al proyecto del senador Osandón, y que también es firmado por otros integrantes de la sala y otros señores senadores, la verdad es que ese proyecto va en la misma línea de lo que el presidente anunció, pero lo que el presidente anunció no es una ley, es un plan piloto. O sea, es una acción administrativa que se va a ejecutar en un sector de la región metropolitana, coordinando los sistemas que hay hoy día de televigilancia municipales y otros, incorporando la inteligencia artificial, que actualmente no tienen, y generando un pilotaje de lo que podría ser un sistema integrado, digamos, de llamados de emergencia. Creo que es totalmente coherente con la idea de este piloto, el que es precisamente para probar y llevar a la práctica esta idea de un trabajo más integrado, el que pongamos en el horizonte la idea de una legislación nacional. Yo creo que está en la misma línea, pero no, una cosa no es lo mismo que la otra, en el sentido que el piloto no requiere de la ley para llevarse adelante. Es posible, de acuerdo a la asesoría que hemos estado teniendo, esto se ha estado trabajando
con un equipo que armó para entregar ideas y propuestas en temas de seguridad desde el punto de vista del trabajo científico, el Congreso del Futuro, la Fundación del Futuro se llama ahora. Ellos nos señalaron que una de las posibilidades cuando instalemos este piloto es que tengamos que tomar alguna medida legislativa acotada respecto a temas de derecho a la intimidad, por el asunto de reconocimiento de rostro y que eso podría en alguna parte generar algún tipo de reclamo desde ese punto de vista y quizás ahí se va a requerir alguna cosa muy acotada. Pero el planteamiento del senador es mucho más amplio, es crear un sistema y una legislación nacional que regule el desarrollo de estos sistemas de televigilancia, que obligue de alguna manera a una mayor coordinación, que hoy día si sucede, sucede por la buena voluntad nomás, y que también establezca una modalidad análoga en el tema de los llamados de emergencia, obligando un sistema integrado que desde el punto de vista del ciudadano sea único y que tenga una respuesta coordinada. Entonces, como Ejecutivo, toda la disposición del mundo es que nos sentemos a trabajarlo, a analizarlo. Siendo bien sinceros, tenemos que despachar hartos proyectos antes de entrar en este, porque tenemos una agenda bien tomada, pero una agenda que tiene plazos cortos. Entonces, mientras trabajamos esto y lo tenemos listo, nos gustaría mucho nosotros como Ejecutivo que lo pudiéramos adoptar y presentar y transformarlo en ley de la República y que el piloto nos sirva, digamos, para alimentar también esa experiencia. Así que encantados y podríamos, a propósito de eso, con el grupo de senadores que suscribieron y otros que tengan interés, iniciar ese trabajo y empezar a ver cómo podríamos transformarlo en un proyecto patrocinado por el Ejecutivo, porque efectivamente no es admisible como iniciativa parlamentaria. Yo le agradezco, ministra, y yo soy parte del directorio de Paz Ciudadana, de la Fundación Paz Ciudadana, y este tema del número único y de la coordinación de emergencia es un tema de larga data que viene empujando Paz Ciudadana, junto con las cámaras corporales. Yo le diría que son, dentro de lo que se ha conversado entre el grupo de expertos de Paz Ciudadana, son de los temas relevantes. Entonces, yo me alegro que el presidente haya tomado la decisión de armar este piloto y su disposición a que, ojalá, con el senador Sandón, con sus asesores y con el Ejecutivo, puedan establecer una mesa de trabajo, cosa que en un horizonte, tal vez, no sé, un par de meses, ya puedan, porque yo creo que no es incompatible el ir impulsando una legislación que va a tomar tiempo, que probablemente va a demorar unos 6 meses o a veces las leyes demoran incluso un año, para que converse esa legislación con el plan piloto. Sí, totalmente. Sí, si usted está de acuerdo, yo creo que, senador Sandón, yo creo que sería positivo que ese trabajo se realizara y que eventualmente esa misma ley, ya sea que sea declarada inadmisible ahora o se incluye una nueva, en conjunto con ustedes y con los autores de esta moción, reconociendo la preocupación que tienen. Sí, muchas gracias, ministra. La verdad es que no da lo mismo que sea el que impulse, puede ser el que quiera. Lo importante es que solucionemos el problema que la gente tiene. Así que lo que sí que yo le daría como consejo, Pablo Amer, hay que evaluar si el piloto realmente debe ser en la metropolitana, a pesar que yo soy de la metropolitana, porque la complejidad de la metropolitana es tan grande que a lo mejor es más fácil, puede ser en otra región, puede ser más fácil hacer el piloto para ver los problemas que en una cuestión que nos vayamos al tiro a dónde está el problema más grave, pero eso lo vemos después. Pero muchas gracias por acogerlo. La idea, para dejarla, es que lo que estamos pensando es que sea en el territorio equivalente a una de las fiscalías regionales de la metropolitana, o sea, no la metropolitana completa. ¿Y por qué la metropolitana? Porque ahí el desarrollo de sistemas de cámara está muy, o sea, la instalación ya es muy sólida, entonces eso te permite solo construir el segundo piso, el primero ya está. Y yo le pido, ministra, que en esa mesa de trabajo que se establezca, ojalá no descarten eventualmente que se pueda patrocinar este proyecto de ley u otro, pero en el fondo que da lo mismo que sea el autor, que podamos avanzar. Absolutamente, sí. Bien, entonces dicho eso, ministra, yo hice una introducción antes sobre lo que nos convoca el día de hoy, que es el Ministerio de Seguridad Pública, un proyecto que ya han venido trabajando hace mucho tiempo en esta comisión y que sabemos cuáles son las distintas posiciones que hemos tenido en el pasado, en estos últimos meses. Y ustedes hoy día hicieron una presentación de indicaciones y que yo creo que sería bueno que usted pudiera exponer y podamos tener una conversación franca sobre si es que llegamos a acuerdo, si no, finalmente votarlo y avanzar, que creo que es lo que hoy día nos convoca. La palabra es suya, ministra. Gracias, presidente. Si podemos abrir una presentación detallada de la indicación, pero quisiera antes plantear el sentido que tiene y la lógica en que se inscribe la indicación. Nosotros tenemos hoy día un Ministerio del Interior que tiene a su cargo el gobierno interior y la seguridad pública. Ese ministerio, de él,
dependen los delegados y las delegadas regionales, que son delegados del presidente, pero administrativamente, desde el punto de vista de su conducción política, dependen, son los Ceremi, por decirlo así, del Ministerio del Interior. Son el equivalente al Ceremi del Ministerio del Interior, lo que pasa es que con un rango más alto, principalmente porque el delegado cumple un rol de coordinación del resto del gabinete regional. Entonces no es un Ceremi más, es un Ceremi que tiene un rango aún mayor. Pero hay una segunda razón por la que tiene este rango, y es porque al ser el encargado de la seguridad, tiene todos los roles de mando, de control sobre las policías, y de consecuencia, dado que trabaja con generales de zona y con distintos rangos de autoridades policiales, se considera que es necesaria una autoridad de mayor rango para cumplir este rol. Entonces, por esa razón no es un Ceremi nomás, ¿no? Porque si no podría ser el Ceremi del Ministerio del Interior. Entonces, no es Ceremi porque coordina a los demás, y no es Ceremi porque tiene a cargo la seguridad, y eso implica una relación jerárquica con las policías que no parece coherente con el rol de Ceremi. Al crear el Ministerio de Seguridad, estas tareas que hoy día están radicadas en el delegado se separan en dos. El delegado sigue siendo el encargado del gobierno interior, pero la seguridad tiene su propia dependencia del Ministerio de Seguridad y tiene su autoridad encargada, que digamos en el texto original era el Ceremi de Seguridad. Eso no significa que el delegado se desprenda de todo rol en relación a la seguridad, porque el delegado es el coordinador de todo el gobierno. Y como tal, le toca coordinar también los temas de seguridad, así como coordina los de educación, los de salud. Ustedes han visto, muchos de los presentes son parlamentarios en regiones, que muchas veces cuando un conflicto escala o una situación se vuelve crítica, el delegado sale a hablar del tema y no solamente el Ceremi, ¿no? Porque el delegado es el representante del gobierno en la región. Bueno, ese rol que tiene actualmente respecto de todas las materias, el delegado lo pasaría a tener respecto a seguridad, pero la dependencia de la autoridad encargada de los temas de seguridad, la autoridad técnica, digamos, sectorial de seguridad, estaría respecto al Ministerio de Seguridad. Esto es muy importante porque si no depende del Ministerio de Seguridad, en el fondo no tenemos Ministerio de Seguridad, porque la política de seguridad toda se hace en el territorio. Entonces, si no hay una autoridad en el territorio que dependa del Ministerio de Seguridad, ¿dónde ejerce su política de seguridad el Ministerio de Seguridad? Quedaría como un ministerio que vuela por el aire, pero no tiene en el fondo capacidad de ejecutar su política en el territorio, que es donde se juega la seguridad. Hemos recogido, de parte de la Comisión, una aprehensión en el sentido de que al generarse esta figura de esta manera, quedaría el delegado demasiado lejano a los temas de seguridad y con muy poca responsabilidad en los temas de seguridad. Nosotros hemos discutido eso muchas veces porque el delegado es el jefe del gobierno en la región, tiene este rol de coordinación y es al final la autoridad principal que representa al gobierno en todos los temas, incluido seguridad. Pero en vista de esta inquietud, hemos generado dos modificaciones en relación a lo que era el diseño original para tratar de acoger esta preocupación de la Comisión, en el sentido que el delegado o delegada, en primer lugar, pueda pedir la remoción de este Ceremi de seguridad. Después les voy a explicar porque ya no le pusimos Ceremi, pero voy a ocupar ese término para claridad de la explicación. Pueda pedir la remoción al presidente de la República. O sea, siempre se puede pedir, siempre una autoridad puede llamar al presidente y decirle, oiga, tengo una persona en el equipo que no está funcionando, me gustaría que la removieran, pero aquí va a quedar explícito. Va a quedar explícito esa posibilidad de solicitar la remoción del Ceremi de seguridad. En segundo lugar, va a dejarse planteada la posibilidad de que el delegado pueda solicitar auxilio de la fuerza pública en situaciones que son relevantes para el ejercicio de su tarea y de su cargo. Ahora, dicho eso, que son en el fondo dos elementos bastante fuertes que refuerzan que el delegado no se desprende de responsabilidad en seguridad, que en el fondo no va a poder decir, mire, yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace este Ceremi de seguridad porque no depende de mí, entonces yo, la verdad, me lavo las manos. No va a poder decir eso porque si realmente tuviera una situación de ese tipo, tiene directamente una posibilidad de solicitar que se remueva y se nombre una persona distinta. Y en segundo lugar, tiene posibilidad de solicitar auxilio de la fuerza pública en determinadas situaciones. Pero en paralelo a esto,
esta indicación tiene un elemento adicional, y es que el Seremi de Seguridad le pusimos un nombre distinto a Seremi de Seguridad, que es Comisionado de Seguridad. ¿Y por qué le pusimos un nombre distinto? Porque nos parece que por el rol que tienen los Seremi va a ser difícil que ejerza plenamente su cargo y particularmente que cumpla su rol de mando respecto a las policías una persona que se inscribe en el rango de lo que conocemos como los Seremi, considerando que lo que tiene al frente son de generales de zona hacia abajo. Entonces, no parece, digamos, que sea muy armonioso o consistente el que una figura que le llamemos Seremi y que mentalmente vamos a ser equivalente a los otros Seremi, cumpla un rol de esta naturaleza. Entonces, los cambios principales son esos. Llamar el Seremi de Seguridad Comisionado de Seguridad y generar en el delegado o delegada la posibilidad de solicitar su remoción y pedir auxilio a la fuerza pública directamente, digamos, más allá de lo que puede hacer a través del comisionado. Adicionalmente a esto, la indicación propone, a nivel del ministerio y con expresión regional, la creación de lo que se llama el sistema de seguridad. El sistema de seguridad es la instancia de coordinación donde las entidades, digamos, que tienen competencia directa en materia de seguridad, deben llegar a acuerdos y trabajar conjuntamente en los desafíos de la seguridad. Este sistema donde están las policías, está la Fiscalía, está el Ministerio de Seguridad, tiene un órgano que es el Consejo ya ustedes todos lo conocen, que es un órgano asesor mucho más amplio en el que participan muchas más agencias y que es donde se hace el debate de la región relativo a los temas de seguridad. Ese consejo lo preside el comisionado de seguridad. Si quieren puedo hacerle la presentación de la indicación, pero es larga y quizás es mejor que llamo artículo por artículo. Yo prefiero, porque creo que la exposición ha sido clara, hemos conversado esto varias veces. Yo le agradezco, ministra, también su explicación y propongo a todos los colegas que vayamos artículo por artículo. Nos vamos a enfrentar en algún minuto a esa indicación y vamos a poder conversar la misma, si les parece, y así vamos avanzando, que fue el compromiso que tomé también con el Ejecutivo, cumpliendo con la urgencia que ellos pusieron. Senador Durresti, me pido la palabra. Sí, presidente, lo que sería imprescindible tener la indicación a la vista para poder... ¿Están en el comparado? ¿A partir de qué página? Es que vamos a ir votando, el secretario nos va a ir contando artículo por artículo, en página por página, en el comparado que vamos a ir votando. Pero esta fue una explicación previa simplemente, senador, sí, de la visión general del problema más, donde había más diferencias, ¿no? ¿Ah? Sí, solo lo que pido, presidente, es tener a la vista la indicación del Ejecutivo para... Sí, está en el comparado. ¿En qué página está? A partir de la página 2. Perfecto. Secretario. La cuarta columna, digamos. Sí. Claro, son indicaciones presentadas el día de hoy, son nuevas. Pero son pocas, o sea, si uno fija la cuarta Sí. columna... Por lo mismo, vamos avanzando uno a uno, si esto vamos discutiéndolo ahí y le vamos a pedir al Ejecutivo que vaya explicando cada una de sus indicaciones como corresponde. Así que, secretario, usted nos va conduciendo. Muy bien. O sea, sin duda más que los ministros. En el artículo primero del proyecto se crea el Ministerio de Seguridad Pública. En el artículo segundo, que es donde incide la primera indicación que vamos a analizar y que se encuentra en la página 2, cuarta columna, se fija el cometido fundamental de esta nueva Secretaría de Estado. Al efecto se dice, artículo 2, el Ministerio coordinará y articulará un sistema de seguridad pública integrado por las fuerzas de orden. Disculpe, secretario, que lo interrumpa. Estamos en la página 2, estimados, en la indicación de la cuarta columna. Yo, más que leerla literalmente, le pediría al Ejecutivo que explique esta indicación. Así vamos avanzando un poco más aceleradamente. No sé si es que algún asesor o la misma ministra, como ustedes quieran, yo les doy la libertad. Claro, que es la primera indicación del comparado de las nuevas indicaciones que el Ejecutivo ha presentado para que la expliquen la diferencia con lo que ya teníamos previamente. Perdón, las diferencias no me atrevería a decir cuáles son porque a lo mejor no son tantas. Pero a ver, el sistema de seguridad pública que estaba en el texto original
se compone, es una instancia integrada por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Ministerio Público y las entidades públicas de nivel nacional, regional y comunal cuyas funciones se relacionan con el resguardo, la mantención, promoción de la seguridad pública, la protección de las personas, el orden público, la prevención del delito, la rehabilitación y reinserción de los infractores de ley, la atención y asistencia a las víctimas. O sea, el sistema es todo lo relativo, todas las instituciones que tienen competencias en materia de seguridad pública. Este sistema es el que articula las políticas, los planes y otros instrumentos relativos a los mismos ámbitos que se mencionó y funciona mediante una acción coordinada de las instituciones que lo componen en la esfera de sus distintas competencias. Además, funcionan en ámbitos territoriales, tanto macrozonal, regional, provincial y local. O sea, tiene expresiones a nivel nacional y en las distintas escalas del territorio. Las autoridades que componen este sistema buscarán coordinación y planificación, pudiendo adoptar acuerdos con otras instituciones que no son propias del sistema propiamente tal, buscando que su funcionamiento propenda, esto le va a gustar al senador Pius, que no está aquí, sea interoperable, interagenciable y cooperativo. O sea, este es un mandato en el fondo a todas las agencias que intervienen en temas de seguridad a funcionar con un propósito de coordinación, buscando adaptar sus sistemas, sus tecnologías, sus bases de datos, en fin, todo lo que eso significa para que puedan fácilmente trabajar en conjunto. El funcionamiento del sistema va a tener un reglamento propio que tiene que dictar el Ministerio de Seguridad Pública, que va a determinar las demás formas de organización que son necesarias para su funcionamiento. O sea, este es el artículo que crea el sistema, que establece quiénes lo componen, cuáles son sus propósitos y cómo se va a regular, que es a través de este reglamento. ¿Qué cambios tiene respecto al texto original? No sé. Pero eso es lo que yo quisiera, porque yo le agradezco su explicación y la comparto, y se ve bastante bien. Como ya aprobamos, acuérdense, un texto el 15 de marzo como comisión, yo no estaba presidiendo, era el presidente del senador Insulza. Creo que es importante que tal vez nos digan los matices que tiene, que me imagino que son mejoras, bienvenida la mejora, pero bueno, tratar de entender por qué, por ejemplo, se agregaron algunos párrafos, se cambiaron algunas reacciones, eso nomás. Efectivamente, presidente, por medio de su intermedio, lo primero es que una de las discusiones iniciales que tomaron lugar en esta comisión tenía que ver con la instalación del sistema, y ahí fue también el senador Osandón quien hizo una de estas nuevas iniciativas, y por eso hicimos ese cambio para que quedara explícita la presencia de ese sistema, como también los miembros del sistema, y esto también llevó a hacer cambios en otros artículos para que tuviese coherencia adecuatoria. Y lo segundo es que también se integra en esta indicación la posibilidad de que funcione en otros subsistemas de ámbitos regionales que era necesario incluir en esta nueva indicación para que quedara claridad sobre la articulación que el Ministerio va a tener, tanto en base al sistema propuesto en las primeras sesiones, como también que pueda bajar a las expresiones territoriales. Esos son los dos elementos que se... Muy bien, senador Flores, pido la palabra. Solo un comentario general que yo creo que sería bueno que se considere. No sé si alcancemos ahora, tal vez en la sala, pero en lo sucesivo, presidente, y por su intermedio a la ministra del Interior como coordinadora del gabinete. Cuando se establece que se dictará un reglamento, creo que es sano para Chile saber en qué tiempo, porque tenemos demasiadas, pero recontra demasiadas leyes que hemos aprobado hace ya varios años, que aún no tienen reglamento, por lo tanto siguen siendo administradas al arbitrio de la institucionalidad pública, del sistema de administración de justicia o del que sea. Ayer mismo veíamos dos casos bastante dramáticos en que al final de cuentas, mientras no haya un reglamento, la aplicación de la ley se hace bastante laxa. Entonces, como comentario general, sería bueno que pudiéramos definir un plazo para que este reglamento esté plenamente operativo y sin posibilidades de generar dudas. Gracias, presidente. Perdón, presidente. Sí, secretario. ¿El texto ya aprobado hasta aquí contempla una disposición transitoria en el sentido que señala el senador Flores? Sí. Sí. Presidente. Muy bien, senador Osandón. Perdón, ¿usted pidió la palabra también, ministra? No lo había visto, perdón. No, solo para, bueno, era para aclarar lo mismo, pero además para señalar que respecto a la situación de ayer, por ejemplo, la ley de robo de madera da un plazo que yo creo que eran como 6 meses, porque se aprobó, sí, para que se dictara el reglamento se mandó a la Contraloría en ese plazo, pero después viene todo otro proceso, porque se manda y después la Contraloría puede hacer observaciones, y eso es imponderable, cuánto se demore la segunda parte. Pero efectivamente el Ejecutivo tiene que tener una obligación
de tener un reglamento propuesto dentro de un plazo, y uno puede jugar con el plazo, puede hacerlo más corto si quiere apurar el asunto, pero después de que el Ejecutivo termina su parte, viene una interacción con la Contraloría, que presenta observaciones, que se responden, que después puede presentar otras, y eso no tiene un plazo, efectivamente no tiene un plazo rígido. Perdón, presidente, solamente para... Adelante, senador Flores, tiene la aclarar. palabra. Lo que pasa es que entiendo que alrededor del 37% de las normas dictadas en los últimos 5 años no tienen reglamento. No ha salido el reglamento. O sea, no hablo particularmente del Ministerio del Interior, hablo del gabinete en general, es un comentario general, porque la verdad es que no puede ser. Gracias, presidente. Y ministra, yo entiendo que aquí el transitorio da 1 año para el reglamento. Sí. ¿No será muy extenso? ¿No será posible que nos autoimpusiéramos, dado que además falta todo el trámite de la Cámara de Diputados, de este proyecto de ley, que Yo desde que estaría se totalmente publique... de acuerdo, senador, ¿Sí? con los meses. ¿12 meses? Ok, ¿acordamos aquello, estimados? Aquí hay gente que empieza a Yo sé, transpirar, pero es lo mejor por el bien de Chile, si queremos. Bueno, a ver, Solo efectivamente, este reglamento no es algo muy complejo, porque se refiere a la regulación de esta instancia. Hay otras materias que son más complicadas. Entonces, Estamos hablando de este. ¿ah? Sí, son complejas. Sí, sí, Muy bien. sí, absolutamente. Hay que hacer la ecuación entonces. Por unanimidad, estimados. Aprobado. Bien. Entonces ahora le pido al secretario que pongamos en votación. Me imagino que aprobamos este artículo, o sea, esta indicación completa con ese cambio, ¿verdad? Secretario. En otro artículo. Yo sé que hay otro artículo, pero quiero que el acuerdo, que el secretario asuma que esta votación que acabamos de hacer, aprobamos unánimemente esta indicación con esa modificación en el otro artículo. Secretario. Si les parece a los miembros de la comisión, se trata de 2 decisiones: aprobar la indicación que sustituye el artículo 2 y agregar una transitoria referida al plazo de 6 meses para el reglamento contemplado en este precepto. Exactamente. Eso es lo que está... Los otros los vamos a hacer más cortos. Muy bien, senador Kusanovich. Aprobado. Aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión. ¿A dónde avanzamos? ¿A qué parte del comparado, secretario? La siguiente es A continuación corresponde, página 10, ¿no? sí, en la página 10, la indicación 16 bis. 10. Página 10 del comparado. Ya, el comisionado. ¿Explico esto? Yo les tengo una propuesta, estimado. ¿Por qué no avancemos en todo lo que no es el comisionado? Ya. Cosa que en el fondo que vamos a tener un debate en eso, que es razonable, y despejemos eso y dejamos por el final el comisionado, que va a ser la discusión más política. ¿Les parece? ¿Ah? Sí, yo sé, todo lo demás tiene que ver con eso, pero en el fondo, ¿avancemos la adecuatoria o prefieren que entremos de inmediato al debate? Yo estoy de acuerdo con usted, presidente, pero todo, como los otros artículos van a decir comisionado de ahora en adelante, dejamos como en suspenso si ese término se va a mantener o va a terminar siendo seremi. ¿Me entiende? Pero el contenido lo podemos discutir independiente que se llame de una manera u otra. ¿Me explico? Sí. No, el organigrama no. Siempre el Ceremi ha dependido del Ministerio de Seguridad, nunca de Interior, porque el Ceremi de Seguridad y el comisionado de Seguridad. Yo propongo, mira, hay la siguiente, la misma página, hay una indicación que no trata de aquello, entonces yo les propongo que vayamos despejando aquellas, que son las indicaciones que también incluimos nosotros. Y después volvemos al inicio del debate de los comisionados y avanzamos. Perdón, presidente. Sí, Una consulta. En este caso, ¿qué pasa con el coordinador actual de seguridad? ¿Desaparece? ¿Debería desaparecer? Claro, lo que pasa es que hoy día ese no es un Ceremi, es un coordinador. Pero no debería existir O sea, probablemente vamos a tener una, voy a decir Ceremi de ahora en adelante para que todos nos entendamos. Va a haber una Ceremía de Seguridad, ¿no? Que es la versión regional del Ministerio de Seguridad.
Dentro de esa Seremía de Seguridad se expresan los distintos programas, líneas de trabajo que tiene el Ministerio de Seguridad, entre ellas prevención del delito. Entonces, probablemente esta persona o lo nombra Seremi, porque tiene, o va a ser uno integrante del equipo de la Seremía a cargo de los temas de prevención, pero va a estar subsumido dentro de esta Seremía, que es la versión regional del Ministerio. O sea, quiero insistir en esto, porque más allá de los nombres, lo importante es que entendamos que si uno crea un ministerio, ese ministerio, su brazo ejecutivo en la seguridad son las Seremías. Si no, no existe el ministerio. Sí, bueno, yo, está bien, es que aquí, ya, ok, comisionado le decimos... Comisionado, claro. Para darle más rango todavía. Comisionado con ventaja. Sí, vamos. Entonces, a la 17 primero, eso. La misma página. En la página 10, cuarta columna, el presidente pone en discusión la indicación número 17 bis. Esta indicación de los senadores señores Kass y Osandón suprime en el texto de la letra E que tienen a su izquierda las expresiones específicos, entregar lineamientos generales y específicos, se elimina específico, y se elimina lo relativo a lo táctico y operativo. De manera que quedaría entregar lineamientos generales en los ámbitos estratégicos, en el ámbito estratégico a las fuerzas de orden y seguridad, etc. Lo que pasa es que me parece de sentido común que si vamos a tener o sea, que la persona que esté a cargo en esto, que no tiene por qué ser un especialista, y espero que sea el delegado presidencial, ¿no es cierto?, tenga que meterse en el tema específico, tacto y operativo. Eso lo tienen que hacer las policías. No una persona que externa y que además no es especialista en eso. Uno puede dar indicaciones, trabajar, pero quien ve y define, hablemos en la calle, es quien está en la calle y los expertos. Queda clarísimo. Ministra. Quisiera poner un ejemplo, presidente. Ayer se demolió este memorial narco en Los Espejos. Había serio riesgo de que hubiera incidentes. Había amenazas de que iban a ir a defender el memorial, había amenazas de que no iban a dejar, había intimidación a las personas. Entonces las policías presentan un plan de cómo van a actuar. Por ejemplo, vamos a tener solo personal territorial para evitar provocar y generar una condición de normalidad, pero sabemos que existen esos riesgos, y existe la posibilidad de que haya un enfrentamiento y ataques a los vecinos. El Seremi, el comisionado de seguridad, piensa que no, que hay que tener fuerzas especiales, porque hay riesgo de que haya balazos y hay que proteger a la población. ¿Qué hace si está en desacuerdo con lo que dicen hacer las policías y mueren personas ahí? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Por no haber tomado las medidas de resguardo. Por no haber dicho, cuando hay estos desacuerdos, porque obviamente los expertos son las policías, pero cuando llega a haber un desacuerdo, la palabra final la tiene que tener la autoridad civil. No puede ser que la autoridad civil, dando una indicación, las policías digan, no estamos de acuerdo, lo hacemos a nuestra pinta y usted no tiene competencia para decirme lo que tengo que hacer. Ciertamente una autoridad prudente sabe que el cuerpo especializado son las policías. Todos lo sabemos, pero sabemos también que la responsabilidad final de todo lo que pasa es política y por lo tanto no puede haber un desentendimiento de esas decisiones. Senador Osandón. En este caso, el poder político dispone, pero quien ejecuta son las policías. Y con el ejemplo de la ministra puede ser al revés también. Por la decisión del delegado existan muertes. Yo creo que sí, pero al ministra se ha hablado mucho de esto, de los famosos mausoleos, hasta van a poner plata, cosa que no la voten porque todos los municipios tienen operativos que no cuestan nada limpiarlo. Lo primero que hay que hacer es exigir que en el bien del servicio público los alcaldes cumplan con su deber.
Ellos son los administradores del bien público y está prohibido construir algo que no tiene permiso de construcción. Por lo tanto, se van a evitar los mausoleos si cumplen con su deber antes que se construyan o cuando se empiecen a construir. Segundo, yo creo que aquí hay un tema táctico. Por supuesto, el que sabe si hay que poner o no poner y tiene que tener una responsabilidad, por supuesto que tiene una responsabilidad. Po. Si hay un oficial de carabineros que va a preparar todo un tema que es un operativo táctico en la calle, él es el que sabe, no el político. Si ese es el gran problema que hemos tenido, que se toman decisiones políticas de cosas que son absolutamente técnicas. Entonces, yo creo que no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que realmente hay que darle a lo mejor más responsabilidad o hay que, o sea, responsabilidad administrativa, lo que te queda, a quién está a cargo de eso. Pero ¿quién va a definir el operativo? Que es un poco las discusiones que hemos tenido en todo este proceso. Po. Cuando hablamos de la problemática que hay en la calle con el uso del arma, no le preguntamos nunca a los que andan con armas en la calle. Po. Solo los que están afuera y que sabemos todo, en teoría, hablamos. Pero los que están ahí, los que tienen, lo que saben lo que es sacar un arma, la adrenalina, los problemas, bueno, yo creo que justamente en el ejemplo de lo que estamos viendo en la prensa, de la importancia que se daba a estos mausoleos y estos homenajes, demuestra de que ahí falta estrategia policial más que política. Gracias, senador Sondón. Senador Kusanovich. Mira, a mí me parece que las dos partes tienen razón. Lo que pasa es que una cosa es el detalle y el otro es la cosa macro. Esto lo voy a poner como ejemplo. A ver, en una empresa naviera el gerente le da la orden a un capitán para que vaya por cierta ruta, pero no le dice cómo navegar porque no le puede decir cómo navegar, porque la función de navegar es una función detallada la tiene la responsabilidad del capitán, pero sí le puede decir yo quiero que vaya para allá, yo quiero que vaya para allá. Todo lo general en cuanto a esto tiene que dar lo que sea la autoridad. Por ejemplo, si hay que tener mucho más seguridad, el que manda le dirá, oye, mire, yo creo que tengan cuidado porque esto me preocupa, pero el detalle de cómo lo van a hacer, qué sé yo, ese es un tema más del especialista, pero tiene que seguir las instrucciones que da el jefe, digamos. Yo creo que estamos mezclando como una cosa que es un detalle profesional con un tema de lo que se quiere el que manda, digamos. Segundo, antes me la pidió el senador Flores y después se lo doy a usted. ¿Me da un segundo para poder cerrar la idea de la Navidad? Le vamos a preguntar al senador Flores si es que se la damos. El presidente da la palabra. Yo no tengo ningún inconveniente, pero quien da la palabra. Pero el que le toca es al senador Flores, así que usted tiene la palabra, senador Flores. Muy bien. Entonces lo dejo que cierre la idea y después me. Mira qué caballero. Muy bien. Que es caballero, si es de los ríos, eso hay que cuidarlo. Es que yo creo que la explicación que dio, presidente, yo creo que la explicación que dio el senador Kusanovich está perfecta. Nosotros no estamos sacando de que esta persona opine, al revés, en líneas generales, pero en lo táctico específico, aquí se dan instrucciones generales, pero ¿quién toma la decisión ahí? Si pone un carabinero allá, y por eso nosotros dejamos táctico y operativo, porque lo táctico y operativo es netamente técnico. O sea, yo puedo ser al revés, el director de un hospital, vamos a hacer tal cosa, pero no le voy a decir a quién, cómo va a operar el que está en el quirófano. O sea, por eso que hay que darle responsabilidad específica a esto, porque si no, esta cuestión, si yo fuera, no sé, por el oficial de carabinero y me dar ciertas instrucciones, me voy a lavar las manos. Por supuesto me voy a lavar las manos porque la instrucción, ¿está claro? Senador Flores. Presidente, yo no tengo una indicación particular y aquí tengo un conflicto porque cuando uno revisa, y estoy obligado a ir al proceso de nombramiento de la figura del comisionado, en donde, y espero que siempre se cumpla así, se trata de una persona experta en seguridad, no se trata de un cargo de nombramiento político puro y duro, sino que se trata de que sea una persona que tenga estudio universitario, pero experiencia demostrada en ámbito de seguridad, por lo tanto está en condiciones de entregar los lineamientos. Ahora, de ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo en suprimir la expresión. Sin embargo, sí tengo un conflicto con el diseño específico en lo táctico y lo operativo, porque eso ya sí es materia de competencia y sabemos que las policías tienen altas especializaciones para poder responder. En lo mismo, creo que
precisar en el texto que se evitará cualquier uso excesivo de la fuerza en coherencia con los planes, creo que restringe un poco más el ámbito de lo que se quiere y espera y queda mejor en lo que plantean los colegas en términos de que dice actuando conformidad a los procedimientos establecidos, la legalidad vigente y la regla del uso de la fuerza. Lo abre más, lo deja mucho más abierto a las condiciones en que tienen que actuar los policías. Entonces, de ese punto de vista, yo estoy por apoyar la sugerencia e indicación de los colegas en términos de abrir más el ámbito de su actuar y no solamente circunscribirlo al uso excesivo de la fuerza, porque eso ya estaría contenido dentro de normas que abarcan bastante más. Pero yo le dejaría las atribuciones a este comisionado para que efectivamente pueda entregar los lineamientos generales, tanto en ámbito estratégico, táctico y operativo. Esa va a ser su pega, pues. Esa va a ser su pega, si no, ¿qué sentido tiene si no dirige, coordina los lineamientos generales? Las particularidades y las especificidades del detalle, eso hay que dejárselo a los especialistas policiales de cómo van a actuar. Gracias, presidente. Ministra. Y después el senador Sí, Cursano. creo que efectivamente aquí entramos en un tema del lenguaje, de qué entendemos cada uno, ¿me entiende? Por generales, específicos, detallados, puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que yo mencioné, ¿es específico o no es específico? Yo creo que es decir que haya presentes fuerzas especiales, yo creo que es específico, no es un lineamiento general. Se refiere a ese operativo en ese lugar que el comisionado le pueda decir al prefecto, ¿sabe? Solicite respaldo y no le puedan decir que no. No le puedan decir que no. Ahora, eso es específico, claro, pero no es detallado en el sentido de que estar dirigiendo cómo actúa, en qué momento entran las fuerzas especiales y que no. Estando ahí las fuerzas especiales, creo que no corresponde al comisionado que esté dando instrucciones, ahora el carro Lanzagua, no ocupe el carro, no, eso entraría ya en un detalle que no corresponde. Entonces aquí ya entramos en un tema como de buen criterio en el empleo del lenguaje, pero me parece que específico, el valor de la palabra es poderse referir a operaciones particulares. El desalojo, por ejemplo, el otro día hubo un desalojo muy complejo en Biobío, ¿se acuerdan? Cuando fue la toma de estas casas de vivienda social, estos departamentos de vivienda social. Ahí la delegada estuvo de cabeza viendo todo lo que se hacía, porque era de altísimo riesgo. O sea, no puede decirle, mire usted, policía, encárguense, yo no tengo... No, y si llega a la conclusión de que se requiere más personal y que hay que solicitarlo, tiene un mando para pedirlo. Tiene un mando, porque tiene una responsabilidad. Si quiere una embarrada, va a ser responsabilidad de ella. Va a ser de ella. Ahora, es un caso excepcional. No es común, ni estos desalojos, ni los mausoleos narcos es común, pero es específico. Y una vez que se produce, es importante que la autoridad política no esté con las manos atadas. Gracias, ministra. Yo les propongo, colegas... Esto no es específico del comisionado, estamos hablando del ministerio. Sí. Del ministerio. Bueno, Sí, po. está bien. Sí. Yo les propongo... Senador Cursano, perdón. Y después voy a concluir, tenemos muchas indicaciones, entonces como mi compromiso es tratar de avanzar, es parte del compromiso que también tomé con el Ejecutivo, que vayamos votando. Así, yo voy a dar mi opinión antes de votar, pero senador Cusanovich. Sí, lo que pasa es que es un tema que ambas partes tenemos razón en este tema. La manera de cómo va a operar la policía de acuerdo a lo que le solicita el ministerio, ese detalle es un tema profesional, pero las instrucciones de qué hacer en general, a mí lo que me preocupa es parte del ministerio, pero lo que me preocupa es que esto se preste como para que no obedezcan la instrucción porque digan, oye, acá dice que la estrategia, no, pero la estrategia es la manera de cómo van a llevar a cabo las instrucciones del ministerio. Y ese tema es general. Entonces acá debería... Lo general queda, es parte del proceso. Por eso te digo, pero hay que dejarlo bien claro porque se puede prestar para desobedecer instrucciones. Bien, déjeme hacer uso de la palabra también, colega, yo no he opinado al respecto. Yo lo que creo, sinceramente, es que primero creo que la indicación lo que busca es efectivamente dejarlo en un ámbito general, que es lo que yo creo que corresponde. Y además, ministra, a mí no me preocupa tanto de que la policía no vaya a hacer caso, porque hay que acordarse, ministra, que aquí, afortunadamente, dado el orden jerárquico que existe hoy día, en nombramiento de capitanes generales, de directores de carabineros, hay una, y a mí me tocó ser ministro también, después del terremoto, hay una complicidad muy fuerte de las policías, tanto de investigaciones como de carabineros, con la autoridad política, afortunadamente. O sea, en el fondo,
no es solamente este articulado, hay incentivos producto de que muchas de las decisiones que toman, o sea, si llega me pongo un caso concreto, suponga usted que hay una autoridad política, ya sea el comisionado o la ministra o el subsecretario, deciden que en realidad tienen que haber fuerzas especiales, o que no tienen que haber, pongámoslo, y supongamos que no está escrito aquí, porque como nosotros creemos, el micromanagement no es muy bueno y hay que dar ordenamientos generales, pero supongamos que en el caso de la toma específica hay una consideración política que es relevante. Hoy día ya existen muchos mecanismos de, si uno ve que el X carabinero o carabinera o autoridad, porque además el teléfono está disponible para poder llamar incluso a la más alta autoridad de carabineros o de la Policía de Investigaciones en cada uno de los casos, yo no me genera preocupación de que esto vaya a ser utilizado como un tapón para decir no escucho a la persona política. Yo sé, y la labor del legislador y la suya es que ponerse en todos los casos. Por lo tanto, lo que está buscando usted es decir, mire, ¿sabe? No quiero que me amarren las manos a la autoridad política en un caso que hay un criterio que quiere implementar. Pero incluso, ministra, yo creo que la redacción que estamos proponiendo con el senador Sandón en esta indicación protege a la autoridad política también. Porque, y eso no la exime de su responsabilidad política. Una cosa es protegerla, además yo soy muy cercano al ex ministro Blumel, que trató de hacer todo tipo de esfuerzo para que funcionara bien las policías en un momento bien complejo de la historia de nuestro país, hace poco. Pero en el fondo había muchas decisiones que se tomaban, como bien decían mis colegas, en el fragor del minuto. Entonces, hacer responsable a la autoridad política de lo específico, además de que puede trancar a la misma autoridad policial de tomar la decisión, puede meter en un problema a la autoridad política también. Entonces, en el fondo puede meter en un problema de algo que, tal vez aunque la ley diga que tiene que hacerlo, en la práctica puede ser que sea difícil hacerlo. Entonces, esa es mi humilde opinión. Aquí, y como dice el senador Kuzanovich, creo que todos tenemos opiniones complementarias que no buscan necesariamente contraponerse, pero que al final del día buscamos la mejor redacción. Así que, subsecretario, le doy la palabra y después vamos a votar porque creo que ya los argumentos están sobre la mesa. Sí, teniendo todo eso en cuenta, yo quiero destacar que aquí también en esta propuesta lo que se está hablando, antes de la modificación propuesta en esta indicación, estamos hablando de los lineamientos generales y específicos, y creo que eso también fue una discusión que tuvimos al inicio. Esto no está hablando de la instrucción, sino que el lineamiento que tiene la responsabilidad del Ministerio de Seguridad, en este caso, de establecer. Es en ese contexto en que está redactada esta letra. Secretario, le propongo que pongamos en votación, por favor. Muy bien. Sin embargo, presidente, senadores, una cuestión procesal que quisiera aclarar para evitar confusiones. ¿Cómo no? Lo que quiero decir es que en esta oportunidad, hoy día, se han presentado indicaciones tanto al texto aprobado en general por la sala del Senado para este proyecto, lo que está bien, lo que corresponde desde el punto de vista del proceso legislativo. Sin embargo, también se han hecho indicaciones, como este caso, al texto provisoriamente aprobada por la comisión en enero recién pasado. Okay. Entonces, esto puede producir cierta confusión, porque hay indicaciones a un texto, aprobado en general por el Senado, o a otro texto, aprobado provisoriamente por la comisión. Sin embargo, la Secretaría entiende que el texto final, que en definitiva se despache, se va a componer a partir, obviamente, de los acuerdos y votaciones de ustedes. Y ustedes hacen confianza y hacen este mandato a la Secretaría para operar de esta manera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, gracias. Bueno, y en este caso se puso en votación, en discusión y votación, la indicación 17 bis, pero salvo algunas alusiones a la doble I, y yo entiendo que la discusión solo se ha restringido al literal I. No. ¿También al uso excesivo de la fuerza? Sí, claro. A la indicación completa. Muy bien. Muy bien. Separado, el segundo no lo pide, pero en el fondo va a votar todos. Muy bien. Entonces, en votación, la indicación 17 bis. Senador señor Flores. Rechazo. Senador Flores rechaza. Senador Osandón. A favor. Senador Osandón aprueba. Senador señor Kuzanovich. A favor. Senador don Alfonso de Urresti. En contra.
Presidente, ¿cómo vota? A favor. Muy bien, la indicación se aprueba por 3 votos a favor y 2 en contra. Página 13 ahora. Perdón, y como ya se acordó, quedó pendiente la 16 bis. Sí. La 13, 23 bis. Se pone en discusión la indicación número 23 bis, que aparece en la cuarta columna de la página 13, de los senadores señores Kast y Osandón, para agregar un inciso segundo nuevo a la letra N de la columna, de la tercera columna de este mismo artículo. Sí, yo creo que lo puede leer nomás este secretario, si no es muy larga. El texto de la indicación es el siguiente: agregar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Además, deberá formular las políticas estrategias nacionales para el combate y prevención de delitos especialmente complejos, tales como terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, e informar trimestralmente a las comisiones de seguridad del Senado y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados los estados de avance, cuenta y resultados según corresponda de todos los planes y programas desarrollados por el Ministerio y los organismos bajo su dependencia para tal efecto. Ya está inadmisible por lo pronto, por lo tanto requeriría del auspicio del Ejecutivo, pero aquí le dejamos la palabra al Ejecutivo para que, o si quiere el senador Sandón también comentar el mismo, pero es bastante sencillo lo que plantea, pero nosotros no tenemos la facultad de pedir esto, o sea, de mandatar esto. Sí, presidente. A ver, nosotros esto nos parece que es un énfasis, o sea, evidentemente todos los temas de seguridad están en la competencia de este ministerio, pero respecto a esta rendición trimestral, les propondríamos que, dado que actualmente hay una rendición semestral de la ejecución presupuestaria, etcétera, que lo vinculáramos con eso, para que con esa misma periodicidad, para no generar sobreponer sesiones infinitas que desgastan y producen poco. Y esto es un énfasis en realidad, no nos genera una competencia. ¿Tiene esa competencia? Prudente. Ahora siempre también lo puede poner quincenal y lo hacemos coincidir con la renovación del estado de excepción. Aprovechamos. Sí, ahora esto, ¿no? Para eso tendríamos que hacer una indicación, presentarla, transformarla en una indicación. Sí, si no es muy... En el fondo también para ser rigurosos con lo que es constitucional. Esto y lo que pasa es que tiene dos elementos. Tiene un elemento informal que eventualmente hay una gran discusión de que sí podemos pedir la información, pero yo creo que es correcto lo que usted dice, que trimestralmente es un poco excesivo, porque además tampoco queremos transformar el Ministerio de Seguridad Pública en pura burocracia, de estar preocupados de rendir. Entonces yo creo que 6 meses está bien. Entonces yo le propongo a los equipos asesores, si pudieran eventualmente, mientras seguimos votando, votamos el referéndum, como dice, y la reacción la dejamos condicionada a lo que el Ejecutivo proponga. ¿Ah? ¿Les parece? Cambiaríamos el semestral por el semestral. Sí, ustedes revisen si es que hay algo que les moleste también, pero en el fondo... Está bien. No, que... Va a haber una reacción para que también la Secretaría quede tranquilo. ¿Ah? Sí. Bien, aprobado por unanimidad entonces. En la página 19. ¿Ah? ¿Qué? En la página 19 del comparado, cuarta columna, se consigna la indicación 30 bis de los senadores señores Kast y Osandón, que agregan la letra J de la izquierda a continuación de la expresión ordenar la frase en conformidad a la ley orgánica respectiva. Sencillo, bastante inocuo. ¿Ah? Todo tiene que ser así, pero es bastante inocuo. Pero se borra según corresponda
continuación de ordenar. No, porque según corresponde la policía. ¿Qué policía? Por eso según corresponde está bien. Está bien el según corresponda. ¿Les parece que lo aprobemos por unanimidad? A las respectivas se refiere a las leyes orgánicas de las fuerzas de orden que están mencionadas en el mismo. Así es. De la ley. Sí. Que se hace explícitamente a esas leyes orgánicas. Secretario, entonces, para que lo ponga en la... Sí. La ley abierta es más peligrosa. Pongámoslo en votación, secretario. Muy bien. En votación, la indicación número 30 bis de la página 19. Votemos igual. Bueno, unanimidad. ¿Hay unanimidad? Muy bien. Después tenemos la página 26. Aquí entramos, perdón, en esta página entramos ya de nuevo en los comisionados. ¿Hay alguna más? Vamos viendo si hay alguna más, secretario, que no tenga que ver con esto para que después volvamos. Dejemos pendiente entonces, al igual que la 16, la 38 bis, el 33. Bueno, va a ser. Hay que paralizar la región para hacer el Consejo Regional. Faltó el... Pero ya es así hoy día. todavía no. Ya es así hoy día. Hoy día hubo una regional, la Me acordaron sacar La jugaste. falta Así que no, pero también tiene que ver con el Ceremio, ¿no? No, el Consejo Regional de Seguridad. ¿No tiene que ver con el Ceremio? Yo soy de No. región. Ya. ¿Cuál es esa? Yo me enamoro. Yo también, yo trabajo. Me sacan un Se refiere al Consejo Regional de Seguridad. No, pero no, perdón. ¿Qué página nos Están los vamos? comisionados. Es que yo creo que ya de ahí en adelante todo es de esta materia. tú tenías una reacción, vaya a proponerla. Sí, pero para todo el tema del comisionado. Ya. Porque quiero reflejar si no hay alguna otra que no tenga nada que ver. Las otras son todas de 4 días. Son todas las demás relacionadas con... Falta que defináis el club Con la radical. estructura Ya, regional. entonces volvamos Si lo a... hacemos los auditorios. Vamos al debate entonces de fondo. A ver, si vamos al debate de fondo, en el fondo, sería bueno ya, ministra, que pudiera usted, ya en lo específico, explicar las indicaciones de cómo quedaría la bajada regional. Y que nos diga, miren, la indicación número tanto, que está en la página número tanto, se puede leer, cosa que todos los colegas tengan comprensión de la bajada específica. Y de esa forma podemos ir votando y ver si llegamos a un acuerdo y si no ir votando. ¿Ah? Sí. ¿Está prendido? Está prendido, ¿verdad? Sí. Parece que sí. Ya, gracias, presidente. A ver, para ir de lo general a lo particular. Lo general es que el Ministerio de Seguridad necesita tener una expresión en el territorio, que es la persona encargada de llevar adelante las tareas, competencias que están radicadas en ese ministerio en cada región del país. Varios senadores nos han consultado por qué no es el delegado. Bueno, la razón por la que no es el delegado es porque el delegado depende de otro ministerio. El delegado depende del Ministerio del Interior. Entonces, si no hay un comisionado a cargo de la seguridad, no hay Ministerio de Seguridad. No existe. Porque hay un ministerio en Santiago que no tiene a quién mandar. No tiene a quién mandar, porque todo el mando se ejerce en alguna parte, en algún lugar. Para desarrollarse la política de seguridad tiene que haber en el territorio alguien que la lleve adelante, y estos son estos comisionados. Si uno dijera que existe un ministerio, pero desarrolla su política a través del delegado que depende de otro ministerio, estaríamos en una incongruencia administrativa total. Porque eso significaría que una autoridad en la región cuyo mando está en un ministerio es, digamos, orientado por otro para desarrollar las políticas. En ese caso no tendríamos Ministerio de Seguridad. Tendríamos un ministro de Seguridad, pero no un ministerio. Un ministro que no tiene a quién mandar. Entonces,
este concepto básico es muy importante. Después podemos hablar de otros detalles, ¿no? De cómo se relacionan, de quién coordina, quién no coordina, pero la presencia de una autoridad en el territorio, que es la expresión de este ministerio, es lo que le da forma al ministerio. Es lo que hace que exista un ministerio y que en realidad pueda actuar en lo que es la estrategia, los planes, los programas, las orientaciones de los temas de seguridad. Nosotros comprendemos, como Ejecutivo, que esto abre una serie de desafíos respecto a cómo se relaciona con otras entidades. Ciertamente con el delegado, porque como autoridad principal del Gobierno Central en la región, no podemos permitir que el delegado se desentienda. En principio no se desentiende de nada, porque coordina todo el gobierno, pero que quizá en seguridad, por las características que tiene este tema, eso hay que enfatizarlo aún más. Por eso, a las responsabilidades generales que tiene el delegado, que es la autoridad principal del Gobierno Central en la región, por lo tanto, con responsabilidad en todos los temas, le agregamos algunos elementos después de nuestras conversaciones. Originalmente no estaban, ¿no? Primero en el sentido de que pueda pedir la remoción del comisionado de seguridad, y en segundo lugar que pueda pedir en materias que dicen relación con los temas que maneja directamente el auxilio de la fuerza pública. Por ejemplo, el comisionado, el Ministerio del Interior sigue a cargo del manejo de los conflictos. Sigue a cargo del manejo de los conflictos. Sí. Ministerio del Interior. Y por lo tanto el delegado, delegada, en esa materia va a seguir teniendo la responsabilidad principal. Bueno, cuando considere que para el manejo de un conflicto es necesario el auxilio de la fuerza pública, ciertamente siempre se lo puede pedir al comisionado en todas las materias, pero ahí claramente puede pedirla directamente, porque no se puede desentender, porque por su naturaleza es demasiado importante que haya una responsabilidad en cuando hay temas de seguridad ligados a materias que son propiamente de competencia del delegado o la delegada. Pensamos que eso puede lograr el objetivo que entendemos los senadores persiguen, que es en el sentido de que la responsabilidad política final siga radicada en la autoridad principal, como sigue radicada en el presidente de la República. ¿Ah? O sea, cuando hay un lío de seguridad, el presidente no puede decir, no, mire, eso es el Ministerio del Interior, yo nada que ver. No, pero la verdad es que el manejo de la política de seguridad le hace el Ministerio del Interior, no el presidente. No el presidente. Entonces, en esto tenemos que buscar una situación análoga, en el sentido de que tenga todas las condiciones este comisionado para desarrollar su labor. Y por eso le llamamos comisionado y no seremi, para generar una figura que esté suficientemente empoderada para poder cumplir todos estos roles. O sea, va a tener que coordinar una cantidad de agencias muy importantes, coordinar el trabajo que hace Gendarmería, que hace Aduana, en lo que se refiere a los temas de seguridad, trabajar con generales, jefes de zona, con autoridades de nivel regional que son de rango alto de las policías, con los fiscales regionales. Entonces, ese día a día de la seguridad, ese día a día va a ser mucho más intenso ahora, porque este ministerio lo estamos creando en gran parte para tener un ministerio especializado que lleve adelante lo que son también los nuevos lineamientos que hemos ido dando, por ejemplo, con las políticas de modernización de la ley de modernización de la policía, que le dan una carga de trabajo al Ministerio del Interior que antes no tenía. O lo que significa la política contra el crimen organizado, que significa una coordinación permanente, cotidiana, con todas las agencias que intervienen en estas materias, que es muy intensa para una autoridad que tiene otras tareas. Pero para poder hacerla bien, sentarse en una mesa y ahí está el fiscal regional, ahí está el general de zona, en los lugares donde hay estado de excepción, está el GEDENA también. ¿Vamos a tener un seremi encabezando esa mesa? Entonces, por eso creamos esta idea de esta figura que llamamos comisionado de seguridad, para establecer que tiene un rango que es distinto al de seremi y que es un rango propio de la legislación que estamos dando. O sea, el marco en que desarrolla su labor es el marco de las competencias que estamos generando en esta ley, pero también en todas las otras leyes que hacen referencia al Ministerio a cargo de la Seguridad Pública, que hoy día, desde la ley de modernización de las policías, desde la política de crimen organizado, son mucho más intensas de las que eran tradicionales. A eso, de eso, digamos, conlleva que el Consejo Regional de Seguridad lo encabece este comisionado, que es la mesa donde se sientan todas las agencias que tienen que colaborar en las estrategias en los temas de seguridad. Él es el jefe, como yo estábamos tratando de despejar ahora cómo era en otras instancias similares, digamos, consejos regionales que hay en distintas materias, pero por ejemplo en el de, que me hacían mencionar recién en... No, porque el COGRID es del mismo ministerio, pero ¿educación? Sí, el de educación. El Consejo Regional de Educación lo dirige el seremi Educación.
Lo dirige el CEREMI de Educación, porque articula las demás, varias instituciones de distintos ministerios que colaboran, que tienen roles, que tienen que coordinarse. Él es el encargado de presidirlo. Es una instancia de coordinación, no de mando. ¿No? Ahí no se manda a aduanas, no se manda, pero se coordina el trabajo y esta es la persona que debería tener la tarea, digamos, de encabezar ese proceso de alineamiento, de coordinación. Esa es la lógica de la indicación, presidente. Presidente. Sí, vamos a dar la palabra al senador Sandón, después al senador Kusanovich, después yo voy a hacer uso de la palabra. No, lo que pasa es que yo creo que hay un error conceptual, porque el delegado presidencial depende del presidente igual que el ministro. No depende del ministro del Interior. Esa es la verdad. El delegado es delegado presidencial, no es delegado del Ministerio del Interior. Otra cosa que la pega la haga, claro, es lo mismo. Yo creo que el que tiene que estar a cargo de la seguridad es el delegado presidencial y él tendrá su equipo para abajo y creo que usted tiene una propuesta. Pero en esta tremenda asamblea que es llena de gente, no sé qué cosas van a poder hablar de seguridad, porque en la práctica la seguridad trae ciertos riesgos, pues. ¿Ah? O sea, amenazas, información privilegiada. Aparte, en la práctica, la información importante, porque yo creo que en seguridad la información es fundamental para tomar decisiones estratégicas. ¿Usted cree que los generales y todos los le van a dar a un comisionado cualquiera, le van a dar información secreta que hasta se podría filtrar? Jamás. Mientras que el delegado presidencial, a mi juicio, es el delegado del presidente de la República. Tiene un rango suficiente que tiene una responsabilidad que yo supongo que el presidente o presidenta lo elijan con ese rango y no cualquier persona. Eso yo creo que no es menor. El senador Kusanovich y después el senador Flores. La verdad que por este motivo a mí no me gusta este proyecto, porque el mismo problema que se produce en la región se produce a nivel central entre el presidente, el ministro del Interior y el ministro de Seguridad. Porque ¿quién va a mandar al ministro de Seguridad? Lo debería mandar el ministro del Interior, porque es un ministro de rango inferior. Porque el Ministerio del Interior jamás se puede desligar de las responsabilidades. Entonces, a mí, la verdad que si uno mira esto, vamos a enredar mucho más la administración del país de la que ya la hemos enredado. Por eso a mí no me gusta mucho este proyecto y nunca me ha gustado. Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que tener el poder y el control del orden público y tendrá que ser un departamento aparte, porque al final terminamos en este mismo problema que hablamos en la región, va a estar en el gobierno central. El senador Flores, me pidió la palabra usted y después me pidió la palabra la ministra del Interior. A ver, presidente, yo no quiero regresar tan atrás, pero a mí se me genera un conflicto, y lo dije desde el principio, entre la figura del delegado en relación a las otras autoridades regionales, porque al final de cuentas, y lo dijimos en el debate, cuando se crea la figura del gobernador regional electo con la figura del delegado presidencial, que el poder se iba a repartir y eso iba a ir en desmedro de la potencia, autonomía y conducción de las regiones. Y en este caso hoy día aparece una tercera figura con poder político, porque ya sabemos que es la seguridad el principal problema de nuestro país. Es lo que principalmente complica y aqueja a nuestra comunidad nacional. Dicho esto, que lo dije al principio, en que pensábamos que debía ser una figura equivalente, pongamos el nombre que sea, a la delegación presidencial, la que asuma de verdad y con más atribuciones el rol de coordinación también en materia de seguridad, además de coordinar el gabinete. Pero aquí me surge la otra pregunta, porque cuando lo colocamos debajo del delegado presidencial, yo quisiera hacerle una pregunta por su intermedio, presidente, a la ministra del Interior, y es respecto del compromiso del candidato Boric y luego del presidente Boric de terminar con la figura de delegación presidencial, porque estamos creando un ministerio que tiene figuras que dicen relación en una serie de artículos con
el delegado presidencial, cuando esperamos que esa figura se termine y podamos traspasar competencia a los gobiernos regionales, ¿no? O sea, dicho esto, porque aquí hay que darle coherencia al discurso también y a lo que vamos haciendo. Dicho esto, habiendo advertido o señalado con suficiente anticipación la complicación personal que tengo en seguir atomizando la distribución del poder entre las autoridades principales de los territorios regionales, luego a mí lo que me complica entonces es la creación de esta figura. Cuando ya estamos en el estado que estamos, yo creo que va a ser muy difícil, en un sentido práctico, regresar atrás mientras el gobierno no ratifique si efectivamente lo comprometido con el país lo va a ejecutar en el ejercicio de su gobierno. Quedan 3 años. La pregunta es en qué momento se elimina la figura de la delegación presidencial, se entregan más atribuciones a los gobernadores regionales y por lo tanto va a quedar una persona encargada. O sea, claramente está en otro nivel. Y sí yo creo que tiene que haber alguien que efectivamente esté en un nivel jerárquico distinto y superior a lo que son los secretarios regionales ministeriales tradicionales en cada una de las regiones. Porque el tema de la seguridad no solamente es coordinar las policías, es muchísimo más que eso. Es muchísimo más que eso. Las instituciones territoriales como los municipios necesitan que alguien de verdad ordene la formulación de los proyectos, el gasto público en relación a cómo vamos preparando las ciudades, cómo trabajamos con la comunidad en comportamientos más seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo en que tiene que haber una figura. Yo hubiese preferido una delegación presidencial con todas las atribuciones que hasta el momento y mientras dure tenga para poder tener una superioridad jerárquica regional, y eso incluye a las organizaciones policiales, y con un departamento de seguridad bien implementado, bien equipado, que permita en el fondo ir aconsejando y acompañando a la autoridad de la delegación con un rango que le sea significativo. Esa es mi opinión. Yo siento que ya va a ser muy difícil retomar esa discusión. Estamos en otra etapa, pero tenía que decirlo, presidente. Gracias. Ministra Carolina Toa. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quisiera señalar a la comisión que este debate es totalmente válido, pero es incompatible con la creación de un Ministerio de Seguridad. O sea, si uno quiere que la autoridad de Interior siga llevando estos temas, entonces no crea un Ministerio de Seguridad. Los delegados, en primer lugar en la ley, los delegados cumplen instrucciones del presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior. Son funcionarios del Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior hay una división de gobierno interior que trabaja en ordenar a los delegados y sus equipos. Esa es su tarea. O sea, son funcionarios del ministerio. Si uno quiere que sigan llevando la seguridad, ¿qué va a hacer un Ministerio de Seguridad al lado? Que no va a poder mandar a quienes llevan la seguridad todos los días. O sea, no es posible hacer, es válido, como si uno dice ya, quiero que una misma autoridad central lleve los temas de seguridad, entonces no crea un Ministerio de Seguridad. Ahora, la apuesta que estamos haciendo aquí, al crear un Ministerio de Seguridad, es una apuesta distinta y a lo mejor hay que volver atrás y pensar si hay convicción en eso, porque hoy día la seguridad está muy radicada en el centro del corazón político del gobierno. Y eso hace que sea una tarea muy politizada, con un componente técnico débil, porque siendo un ministerio tan político, en primer lugar está en el epicentro del debate político. Todas las políticas de seguridad en el debate público tienen un componente técnico casi cero, y es meramente político. El personal del Ministerio del Interior, todo su mando, es personal político. Todos los gobiernos se encargan de que sean personas competentes, pero no son institucionales, cambian de gobierno en gobierno. Tiene un recambio gigantesco el Ministerio del Interior respecto a otros ministerios que tienen un componente más técnico. Entonces, crear un Ministerio de Seguridad es una apuesta a darle una dimensión más técnica a las políticas de seguridad y fortalecerlas institucionalmente, crear una especialización. ¿Y va a dejar de ser político? Por supuesto que no, porque todos los líos son políticos al final.
pero va a tener un brazo técnico muy fuerte. La autoridad política al final es la responsable, siempre tiene que responder, pero el manejo técnico del día a día, de las políticas, de los planes, de la parte administrativa, de la relación del día a día con las policías, se aleja del corazón político. Y el corazón político está arriba, pero no está así como en el día a día de la mano. Esto que es la lógica del ministerio a nivel nacional es la misma expresión a nivel regional. La misma. Entonces, uno debiera lograr, podemos discutir las fórmulas, pero que el delegado, la persona que encabeza el gobierno regional, siga teniendo una respuesta... ¿El gabinete? Sí, el gabinete. ¿Qué dije? No, el gabinete regional siga teniendo una responsabilidad, una obligación de dar respuesta al punto de vista de su rol de jefe político por todo lo que pasa en seguridad, pero tenga una entidad especializada dedicada a los temas del día a día, de llevar los programas, de relacionarse con la policía, de ver a qué hora vamos a ir, cosas que hoy día ven los delegados, ya las dejen de ver. Por ejemplo, no sé si recuerdan gobierno del presidente Piñera, cuando se puso álgida la cosa de seguridad en la Araucanía y nombraron un jefe de la seguridad, ¿se acuerdan? Claro, eso hoy día pasa en todo Chile. En todo Chile el tema de la seguridad tiene un día a día que es hiperdemandante. Si no hay una autoridad empoderada, dedicada a eso, solo a eso, es muy difícil hacerlo bien. Ahora, la autoridad política que tiene el rango superior, claro, al final tiene que responder igual, tendrá que relacionarse con esta, pero el día a día la tiene otra, y para llevar ese día a día requiere estar empoderada. No es un asesor que ve los temas, requiere estar empoderada para poder realmente coordinar esta máquina que es gorda, que es grande. Respecto a lo que decía el senador, yo los invito a mirar en la ley hoy día es claro, las instrucciones las da el presidente directamente a través del ministerio y administrativamente es totalmente el ministerio. Son todos funcionarios del ministerio, depende del ministerio, los nombra, les paga los viáticos, todo el ministerio. Entonces, si nos vamos por ese camino, no perdamos el tiempo creando un ministerio de seguridad, porque va a estar volando y no va a tener ningún brazo. Ministra, a ver, tenemos dos dificultades. Una, primero, que se nos cumplió la hora. Yo sé, por eso digo, yo me quiero comprometer con los colegas a que sigamos el lunes votando esto. Yo no quiero dilatar esto más ni caer en el loop que caímos en marzo de que efectivamente no lo votemos. Así que el lunes... ¿Estamos con discusiones? Sí. ¿Ya? Así que el lunes yo le quiero proponer y yo quiero simplemente terminar, antes de que nos vayamos en 5 minutos más, contándoles cuál era mi aproximación a este tema, porque yo creo la exposición que acaba de hacer la ministra es bien valiosa. Yo parte que comparto y parte que no comparto, pero ¿cuál es lo que sí comparto? Ustedes me conocen, yo soy muy contrario a crear nuevos ministerios. Yo creo que tenemos que reducir los ministerios. Yo creo que deberíamos tener ojalá 14. ¿Ya? Pero en este caso en particular, yo quiero decir que ¿por qué apruebo este proyecto de ley? Porque habiendo estado en muchos temas de seguridad por Paz Ciudadana y por otros, creo que es cierto lo que dice la ministra de que hay que llevarlo a un mundo más técnico. ¿Ya? O sea, ese argumento que tiene la ministra de decir, ¿sabe qué? No puede ser que en el corazón político, que claramente tiene una contingencia que además de ese corazón político a veces paga costos políticos por crisis que uno pueden no tener nada que ver con seguridad. Y cambia de nuevo todo el equipo y por lo tanto yo sí creo que es una buena idea crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana empoderado, con carácter más técnico, y hasta ahí estoy de acuerdo con usted. O sea, y esa es mi convicción por la cual también no digo, tal vez legítimamente algún colega podrá decir, ¿sabe qué? Mejor que no, porque también es un argumento legítimo de alguien que diga, no, sabe que me gusta que la seguridad, dado lo importante que es, esté en el poder político. Por lo tanto, que nunca el poder político se pueda lavar las manos con un tema tan sensible como este. Son dos aproximaciones de pros y contras que en un debate de políticas públicas es legítimo tener, ¿ya? Pero yo hoy día me he ido inclinando hacia la idea de que tengamos un jefe de gabinete y que tengamos al lado o cercanamente a un encargado de seguridad. Por lo complejo que es la seguridad en sí misma, además, por cada vez más técnica, cada vez más sofisticada, ciberseguridad, en fin, la tecnología que hay detrás del crimen organizado, la cantidad de recursos que hay, es una pega a tiempo completo sí o sí y más. Entonces, yo quiero dar mi posición personal, es por eso me he inclinado hacia esta opción de que tengamos un ministerio. Ahora, dicho eso, yo tengo una pequeña discrepancia con usted, que sí creo que el delegado presidencial o el ex intendente, todos los que venimos viviendo, tiene una dualidad que no es que solamente depende del Ministerio del Interior. También depende del presidente de la República directamente. O sea, administrativamente usted tiene toda la razón. Orgánicamente usted tiene toda la razón. Pero políticamente es el representante del presidente de la República.
Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo tenía y que no la vamos a alcanzar a ver hoy día y probablemente la podremos ver el lunes cuando votemos esto? Era un esquema un poco distinto, que era el siguiente. Mantener la responsabilidad de todo lo que ocurre en materia de seguridad en este delegado presidencial, que yo concuerdo, porque a nivel regional el delegado presidencial es la persona que va a tener el poder para ingerir en muchas cosas, pero que para que ese ministerio nuevo que creamos tenga algún brazo, tenga alguna operatividad, y no sea simplemente, como usted bien dijo, que tengamos ministro pero no tengamos bajada, que le creemos una figura que sea un colaborador de este delegado presidencial. Con lo cual logramos, por una parte, que el poder político, el poder incluso legal sobre la seguridad quede radicada en el delegado presidencial, que para nosotros, muchos que no creemos que se va a eliminar más encima, porque ahí el senador Flores tiene un punto, que es raro ir creando nuevas institucionalidades si no tenemos claro cuál es el horizonte de la institucionalidad regional. O sea, yo encuentro que esa es su gran preocupación, es decir, vamos a armar un cuento si no sabemos cuál es el diseño, cuál vamos a converger en el corto plazo. Yo creo que los votos no están para eliminar los delegados presidenciales y yo por lo menos por ahora no he visto un diseño que me deje tranquilo. Pero en el fondo, lo que le quiero plantear, ministra, es que mi propuesta, que se las voy a mandar, porque la escribimos justo hoy día en la mañana, tratando de buscar lo hablé con el senador Sandón, con su equipo, es una figura que, y eso requeriría modificar muchas cosas, porque si es que adoptamos esta figura, requeriría que en cada uno de los lugares donde aparece uno de los elementos sean coherentes. Pero en el fondo, que el comisionado o comisionada de seguridad pública dependerá del delegado presidencial, constituyendo su colaborador inmediato en el cumplimiento de las funciones de seguridad de estos últimos, que estos últimos encomienda el artículo 23. O sea, en el fondo, le da al delegado presidencial la potestad de seguridad pública, que es lo que es la redacción que habíamos aprobado en su minuto, que es muy distinta a la que plantean ustedes, pero genera una figura que incluso permite, decimos, el delegado presidencial podrá delegar en los comisionados de seguridad pública el cumplimiento de una o más funciones enumeradas en el artículo 23 mediante un decreto supremo. O sea, también le da la flexibilidad de ciertas tareas y las delegando en forma más permanente. Pero depende del delegado, no del Ministerio de Seguridad. Por supuesto. No, el delegado presidencial es el que tiene a cargo la seguridad, en este esquema que estoy planteando yo. Claro, pero no es que dependa... ¿Y el Ministerio de Seguridad qué hace? El Ministerio de Seguridad podemos articular alguna fórmula donde el Ministerio de Seguridad se coordine con este delegado, con este comisionado. Pero en el fondo, lo que no queremos nosotros y los que creemos que lo que pasa a nivel regional, porque, ojo, ministra, la seguridad es tan importante que yo creo que esta fórmula permite de que el poder político regional siga estando a cargo de la seguridad. Y eso creo que, así como a nivel nacional me convenzo de que tiene que haber un componente técnico relevante, creo que a nivel regional no podemos quitarle al poder político principal su coordinación en materia de seguridad. Esa es mi convicción, se lo planteé también personalmente unos días atrás. No lo vamos a resolver ahora porque se venció el plazo de la hora, pero, ministra, yo creo que este es un debate completamente plausible y ojalá, va a depender también de ustedes, si es que les gusta esta fórmula o eventualmente lo dejamos solo con los delegados presidenciales, con la mayoría que tenemos, votando cada uno como sea, y viendo también las definiciones del gobierno en materia de delegados presidenciales, que yo creo que sería bueno que también por lo menos nos diera algunas luces si es que, a la pregunta que dio el senador Flores, si es que el gobierno eventualmente cree que hay factibilidad de que eso ocurra, porque eso va a influenciar en esto, o es un debate que va a abrir el gobierno, lo va a empujar, pero eventualmente va a depender de la mayoría del Congreso. Presidente, no, tenemos previsto un golpe de Estado, entonces, independiente de la mayoría del Congreso, vamos a hacer unas ideas que tenemos. No, o sea, todo va a depender de la mayoría del Congreso, es así. A ver, efectivamente el presidente de la República hizo mención a ese compromiso. La manera de entender ese compromiso actualmente que tenemos es distinta, en el sentido que hay que sincerar y aclarar de manera mucho más nítida los roles de cada uno. Ustedes saben, porque varios, o todos quizá, participaron de cuando se dictó la legislación de los gobernadores regionales, donde quedó una especie de tema pendiente de qué competencias se iban a traspasar y cuáles no. Entonces, legítimamente hoy día, los gobernadores pueden aspirar a que les traspasen cualquier competencia. Y no está clara cuáles les van a traspasar y cuáles no. Como Ejecutivo pensamos que es fundamental aclarar en qué materias tiene una ventaja el gobierno regional para llevar la política pública y en cuáles, en cambio, es mejor que la política pública siga en manos del gobierno central y en cuáles, en cambio, se tendrán que articular y relacionar. Seguridad no es una en que pensamos
que los gobiernos regionales deben asumir un rol. En prevención del delito sí, igual que lo hacen los municipios. Ahora, de hecho, hoy día los gobiernos regionales financian casi todo lo que se hace en prevención de delitos. Lo que pasa es que no teniendo competencia, son como un banco de financiamiento que nos financia sin estar eso relacionado con una política pública, con una mirada más estratégica. Entonces nos parece bien que en prevención del delito los gobiernos regionales asuman un rol más claro, pero ningún tema de control, de mando de las policías, en ninguna de esas dimensiones debieran hacerlo. Y respecto a los delegados, lo que nosotros entendemos que al crearse el Ministerio de Seguridad y cambiar todo el entorno del Ministerio del Interior, que es de donde hoy día cuelgan los delegados, esa figura no va a terminar, va a cambiar. Y lo fundamental es que le hagamos lo mismo que le vamos a hacer al Ministerio del Interior. Nosotros les contamos hace 2 sesiones atrás, en marzo, o sea, 2 que yo vine, digamos, que en la Cámara de Diputados el Ejecutivo va a ingresar una indicación cuyo foco es fortalecer al Ministerio del Interior en su rol de jefatura de gabinete, para que efectivamente, no solo por la tradición, no solo porque siempre ha sido así, sino porque la ley lo dice y hay competencias específicas para eso, el Ministerio del Interior asume una jefatura de gabinete y una coordinación de todo el gobierno. Y tiene instrumentos para eso. En virtud de eso, algunas de las competencias que hoy día están en la SECPRES, en materia de coordinación interior, se irían a interior. Y la idea es que esa misma expresión se dé en el nivel regional. Entonces, que esta jefatura de gabinete, que hoy día es bien blanda también, porque no tiene herramientas como muy sólidas para ejecutarse, sean mucho más claras y nítidas. Entonces, que esta figura sea realmente un jefe del gabinete del gobierno central en la región, realmente, y jefe de todo, incluyendo seguridad, y seguridad con algunas, digamos, materias adicionales para hacer nítida la responsabilidad política. Ahora, dicho como dice el senador, bueno, creo que vamos a necesitar discutirlo más, pero es muy complejo, porque toda la política que tiene el Ministerio del Interior la va a ejecutar otro ministerio, que tiene sus propios lineamientos, sus propias miradas, no tiene por qué, o sea, administrativamente es digamos, un incordio lo que sucede si funcionara de la manera que proponía el presidente. Nosotros, presidente, el lunes encantado, pero si el viernes, el jueves, mientras antes, mejor, para seguir en esta conversación. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.